Hola, ¿qué tal? Soy Silvia del Expreso Español y hoy te traigo otro abordaje para mejorar tu español. Vamos a hablar sobre Alicia en el País de las Maravillas, un clásico de la literatura en una versión adaptada especialmente para estudiantes que están comenzando a leer en español o estudiantes iniciantes que, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, están nivelados como A1, A2. Además, al final te cuento cómo seguir practicando con más libros recomendados. Entonces, quédate hasta el final. Originalmente este libro fue titulado Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Escrito como una obra de literatura infantil, se ha convertido en un clásico que trasciende generaciones. Su autor fue el escritor británico Lewis Carroll, quien publicó la obra en 1865. Desde entonces, Alicia en el País de las Maravillas ha sido traducido a numerosos idiomas y adaptado en diferentes formatos como películas, obras de teatro y musicales. En el cine, una de las primeras versiones, si no estoy equivocada, fue estrenada en 1951. Más adelante, en 2010, se realizó una adaptación muy conocida en la que Johnny Depp interpretó al sombrerero loco y Anne Hathaway a la reina blanca. Más recientemente, en 2024, Disney lanzó una nueva versión que buscó reflejar lo más fielmente posible la esencia de la obra original. Algo interesante sobre Lewis Carroll es que además de escritor era matemático y un amante del juego de palabras. Entonces, en el texto original hay muchos acertijos, diálogos en formas de adivinanza. Por ejemplo, el famoso diálogo entre Alicia y el gato Rizón o el gato Cheshire, en el que el gato le da consejos sin darle una respuesta clara, dejándola interpretar por sí misma qué camino seguir. El lenguaje utilizado en la obra original fue el nonsense, es decir, el absurdo, el lenguaje sin sentido, que se usa mucho en las narraciones infantiles y también en las canciones infantiles, lo que hace que la obra tenga un carácter único y a veces complejo de traducir del inglés para otros idiomas. Hoy quiero recomendarte esta adaptación de este clásico, ideal para estudiantes de español como lengua extranjera. Una versión que actualmente está disponible en Amazon y si estás en Brasil puedes conseguirla en formato Kindle. Se trata de una reescritura pensada especialmente para niveles A1, A2, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Es perfecta para quienes están comenzando a leer en español, ya que utiliza un lenguaje sencillo y accesible. En esta adaptación se han omitido algunos personajes, se han añadido otros y la historia ha sido ligeramente modificada para facilitar su comprensión, sin perder la esencia del relato original. Además, es una lectura breve de aproximadamente 104 páginas, lo que la convierte en un excelente recurso para quienes buscan practicar el español sin sentirse abrumados por un texto demasiado extenso. Ahora bien, algo fascinante de la obra Alicia en el País de las Maravillas es que su lectura puede ser interpretada en formas muy distintas dependiendo de quién la lea. Para un niño, por ejemplo, es simplemente un cuento lleno de personajes curiosos, criaturas extrañas y aventuras fantásticas. Sin embargo, los adultos podemos ir más allá y descubrir significados ocultos, como las críticas sociales que Carroll hace a su época, las referencias a la locura o incluso las metáforas sobre los desafíos personales y las transformaciones que enfrentamos en la vida.
Alicia, a lo largo de su viaje por este mundo absurdo y caótico, atraviesa situaciones en las que se siente perdida y sin respuestas, algo que nos puede suceder a todos en distintos momentos de nuestra vida. Pero también nos muestra cómo encontrar el coraje para cuestionar lo establecido y tomar nuestras propias decisiones, superando las imposiciones sociales y trazando nuestro propio camino. Por todo esto, Alicia en el País de las Maravillas sigue siendo, aún hoy, mucho más que un cuento infantil. Es una obra llena de simbolismo, reflexión y sobre todo de imaginación. Si tienes curiosidad por el libro y además quieres mejorar tu español, voy a dejarte el link de este libro para estudiantes de español, iniciantes. Y te prometo que además de mejorar tu español vas a ejercitar la imaginación y salir con nuevas palabras y expresiones para usar en tu próxima conversación. Quiero darte también algunas orientaciones que, si te parece bien, puedes aplicar en el momento que estés haciendo tus lecturas para sacar un mejor provecho. La primera es que elijas textos adecuados a tu nivel, pero que de vez en cuando no tengas miedo de desafiarte un poco. Una buena idea es combinar lecturas más simples con otras que te desafíen o te reten. También debes tomar apuntes, no traduzcas palabra por palabra. Es interesante que tengas un diccionario online siempre a mano, que subrayes términos nuevos, nuevas expresiones y que también puedas crear tu propio glosario. Escucha y lee al mismo tiempo si es posible. Si tienes el acceso al audio del texto, úsalo. Esto va a mejorar tu pronunciación, tu entonación y también el ritmo natural del español. Haz pausas para reflexionar qué aprendiste, qué expresiones nuevas descubriste y cómo podrías usar estas frases, estas palabras nuevas en tu día a día o en tu trabajo. Disfruta porque la lectura debe ser placentera. Si una historia o un libro no te atrapa, cambia de libro, pero sigue leyendo. Y lee en voz alta, porque al leer en voz alta te escuchas a ti mismo o puedes leer para otras personas, como tu profesor de español, otras personas que conoces que también son estudiantes de español o nativos. Además, quiero invitarte a conocer mi club de lecturas, que es un club de lecturas y magazine, porque no solamente está pensado para la lectura de libros, sino también de otros formatos, como pueden ser artículos de periódicos o podcasts sobre diferentes temas. Y voy a dejarte también el enlace para mi página de libros recomendados, clasificados por nivel básico, intermedio y avanzado. Cuéntame si ya leíste el libro Alicia en el País de las Maravillas en español o en tu propio idioma. ¿Qué te ha parecido este libro? Y nos vemos en el próximo contenido. Un abrazo y chao, chao.